Veremos ahora, bienvenidos a su clase de algorítmica, por cierto, un ordenamiento por selección. Este ordenamiento es un poquito distinto al que habíamos visto en clase, que es el de burbuja, pero al final cumplen el mismo objetivo, que es ordenar, aunque como pueden ver aquí están unas instrucciones de paso. ¿Cuál es la diferencia en el de burbuja? Que como decíamos, esta misma efervescencia que la burbuja tiende a ir hacia arriba, pues lo que buscábamos era que precisamente el número mayor se fuera hasta la cima o hasta el final de nuestro arreglo. En este caso, si pueden leer aquí, ven que vamos a estar dando un seguimiento de un valor más bajo. Esto nos va a llevar a encontrar el número menor a lo largo de ese arreglo. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior estábamos reemplazando en pares, en un recorrido de 2 en 2, hasta llevar, si era necesario, al número mayor desde el principio hasta el fin. Aquí lo que estamos, digamos, diferenciando es que no vamos a estar evaluando de par en par, sino ese elemento contra el resto. O sea, sí tendremos que hacer un recorrido completo, pero al final, cada vez que hacíamos una pasada, un ciclo, un recorrido, estábamos, digamos, encontrando el número mayor. Aquí va a ser el número menor, descartando por lo tanto esa primera casilla para continuar con las subsecuentes, de tal forma que al final solamente vamos a tener dos casillas que verificar, es decir, dos elementos que tienen dos valores. Vamos a compararlos para ver si es necesario hacer una sustitución de sus valores. Y bueno, esto que está aquí explicado en la diapositiva se las compartí en el Classroom que tenemos en la clase, pero voy a retomar estos valores que tenemos aquí. Si se fijan, hay 3 veces que hace un recorrido para ordenar lo que en inicio era esto que tenemos aquí, 5, 3, 8, 1, 4, para que quede finalmente 1, 3, 4, 5, 8. Bueno, déjenme un momentito. Vamos entonces nuestra diagramación. Nada más me adelanto un poquito poniendo aquí los elementos del arreglo en un listado. Ese listado aparece aquí, nada más le fui agregando elementos, pero al final no forma parte de nuestro diagrama. Sabemos que los datos no necesariamente son esos que están ahí. Por lo tanto, iniciaremos con nuestro buen punto de partida. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, normalmente los datos tendremos que llenarlos en el arreglo uno a uno. Y vamos a suponer que aquí hay una base de datos en la que vamos a obtener esos datos. Aquí entonces tenemos un arreglo, le vamos a poner A, como dice ahí, en este caso, si se fijan, no son los mismos elementos que en la diapositiva, pero nada más le agregué un 5 al final. Aquí hay un arreglo de tantos elementos y voy a evitarme una serie de procesos porque no es la intención, como también lo hemos hecho en el salón, de hacer tan largo el ejercicio. Ay, me estoy confundiendo aquí. Aquí vamos a suponer que esos 6 elementos están vacíos, pero van a la base de datos para hacer un proceso de traerse dicha información desordenada, ¿no? Entonces nos evitamos explicar más allá, que no deberíamos pues, pero para hacer más rápido el video. La llenada del arreglo pues ya fue un ejercicio que hemos hecho varias veces. Vamos a pensar que aquí ya tenemos un arreglo y es este que está aquí. Le voy a cambiar, si quieren, en lista, le voy a poner arreglo. Y ahora sí, suponemos que ya tenemos estos elementos aquí en la memoria o lo que trabaja la computadora y va a seguir nuestro recorrido hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos a partir de saber qué son esos elementos? Nos dice el proceso que necesitamos hacer un recorrido desde el primero hacia el final. Entonces, vamos a necesitar dos elementos, dos variables que nos van a auxiliar con indicarnos en qué parte de ese proceso vamos. Para ello voy a agregar aquí otro rectángulo donde voy a dar
¿cómo les pondremos? Índice o punto inicial, que puede ser entero, pero no voy a definirlas como tal. Y el punto final sería el 5. ¿De dónde estoy sacando estos valores? De los que están aquí en... Bueno, no es que estaremos viendo este arreglo, pero ¿dónde empieza ese arreglo de 6 elementos? Inicia en el 0 y termina en el 5. Esto entonces es el margen que tenemos, digamos, para un recorrido. Tenemos que empezar en el 0 y tenemos que terminar en el 5. Límites marcados de inicio a fin. Muy bien, entonces la idea es tener a partir de esos un número menor. ¿Y cuál es el número menor aquí? Pues va a ser, lo voy a poner en otro rectángulo para evitarnos después una separación. Ya vemos después si juntamos los procesos. Pero yo necesito saber el número menor, ¿verdad? Voy a ponerle menor. Y voy a pensar que de nuestro arreglo vamos a tomar el primer elemento. ¿Qué significa eso? Que estamos asumiendo que el primer elemento, que en este caso es 5, porque estamos ubicados en PI igual a 0, va a ser nuestro número menor, hasta ahorita. A partir de ahí, entonces, nosotros nada más hemos visto ese 5, pero ¿qué tenemos que hacer a continuación? Iniciar nuestro recorrido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que ir incrementando nuestro valor del punto de partida. Dado que ya vimos el primero, tendríamos que ver el segundo. ¿Dónde hacemos eso? Vamos a ponerlo en otro rectángulo. Como digo, después lo juntamos. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora el punto inicial ya no va a ser el 0, sino va a ser el 1. Aquí pudiéramos confundirnos un poquito en el sentido de, y ese punto inicial en la siguiente ocasión se toma por perdido, pero ¿qué pasa cuando ya estemos en el cuarto elemento? Bueno, ahí hay un buen punto. Si quieren poner una ahí, adelante. Y al final, aquí pueden, para no estar con una sola variable jugando, podemos por lo pronto irnos por esta otra alternativa. Un índice que nos esté nada más, como decimos muchas veces, vigilando cuáles son los datos hacia adelante. Es el que está leyendo, es el que hace el recorrido y explora todo nuestro arreglo. Bueno, vamos pensando que va a ser así. Aquí vamos a darle una tarea distinta donde el PI o el punto inicial va a ser el que va a cambiar con cada vuelta y el índice el que va a estar cambiando como si fuera un auxiliar cada vez que se nos ocurra, ¿no? Entonces aquí, bueno, volvemos a lo mismo. De todas formas ponemos que el primer valor es 5 porque está en el lugar 0 del arreglo y ahora dice cuál es el que está en el siguiente lugar. ¿Qué necesitamos ver ahí? El dato que contiene va a ser, no supiéramos en un arreglo donde no está definido así, pero en este caso va a ser el 5 contra el 3. ¿Qué nos interesa saber? Si el A de I menos 1, porque ya le aumentamos 1, es menor ok, aquí tenemos entonces la primera comparación que se ha hecho, que son el 5 contra el 3. ¿Qué pasa cuando este 5 efectivamente no es menor que el 3? Porque es mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un no. Vamos a preparar dos elementos aquí. Cuando sí es menor, necesitará
Voy a ponerle aquí una palabrita. ¿Qué necesitaríamos hacer cuando es menor el 5 que el 3? Necesitamos guardar en algún punto ese dato. ¿Pero qué dato es el que nos interesa? En este caso no es el valor, sino el índice. Bueno, tenemos un número menor que está aquí. Este probablemente lo tengamos que cambiar a como está aquí. Déjenme ir viendo, estoy armando la solución en el aire, no la tengo preparado realmente. Pero, ¿qué voy a hacer con el índice? Pues me va a servir para... Voy a cambiarlo de una vez. El índice ahorita era entonces el de acá. Y si fuera menor el que está acá, no pasa nada porque ya es el menor ahorita, ¿cierto? Digo, le hice un cambio que no habíamos visto. ¿Dónde está el texto? Si A del índice menor no es menor, como en este caso de aquí no es menor, tiene que ser la sumatoria para ir al siguiente. Por lo tanto, si esto es lo mismo que acá, podemos brincarnos directamente hacia este. ¿Ok? Ahí parece todo bien. Si sí fuera... Ya me confundí un poquito. 5 no es menor que 3. Por lo tanto... Como 5 no es menor a 3, vamos a tener que el 3 es nuestro nuevo menor. ¿Ok? Por lo tanto, este ya no va a funcionar acá. Y por cierto, aquí también tenemos que quitar esto. Y entonces va a volverse a incrementar. ¿Por qué? Porque necesito ver el siguiente elemento. Estábamos en el 1, ¿no? Porque aquí estaba el 0. Me voy al 1, comparo el 0 con el 1. Siguiente, ¿hubo menor o no? Tengo que comparar el que sigue. ¿Ok? Entonces, aquí fue menor. Decíamos que el 3 había sido el menor. Entonces aquí vemos el índice es igual a 1, el menor. Pero aquí ya estamos yéndonos al 2. Ahora comparamos el 3 con el 8. O sea, el 1 y el 2. Y resulta que el 3 es menor que 8. Entonces no haríamos nada porque tendríamos que devolvernos para acá. A ver, no quiero que se confundan estas flechas de acá. Ok, 3 con el 8. El 3 es menor, entonces no pasa nada.
pero sigue siendo este mi índice menor, o sea, el de acá. No lo cambiamos, pero sí cambiamos i más 1 para que ahora compare el 3 y el 1. Entonces lo que nos está diciendo aquí es el 1 va a ser menor, o sea, el 3 no es menor. Por lo tanto, aquí vamos a devolvernos y va ahora a ser el arreglo número 3, el espacio cuarto, pero que equivale al 3 porque empieza en 0, va a ser nuestro número menor. Sin embargo, va a sumar a esa i que ya tenemos uno más para compararlo con el 4. Entonces, 1 es menor a 4, sí. Pues vamos al siguiente. 1 es menor a 5, sí. Pues vamos al siguiente. Aquí, como pueden ver, ya tenemos un obstáculo. Llegamos al fin de este recorrido y no hemos puesto esa condición que nos dice hasta aquí llega esa parte. Por lo tanto, tenemos que ponerla en algún lugar. Yo en mi caso lo voy a poner después de, y digo que si es mayor al punto final que tenemos acá, o sea a 5, ya no necesitáramos volver a comparar. Voy a copiar este para no volver a poner el elemento. Este es el no. Creo que se me desvió aquí. Esto es puro visual. Bueno, ignoren un poquito esa parte. El no. Si mientras no sea mayor, o sea, mientras estemos en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, no es mayor, sigue haciendo la comparación. Pero cuando ya sea mayor, hay que hacer otro tipo de función. ¿Cuál es el funcionamiento aquí? Tendríamos que sustituir ahora sí el que resultó menor. Recuerden que cuando pasamos por aquí era el 3, que equivalía al 1. Entonces tenemos ya un índice. Vamos poniendo otro rectángulo acá. ¿Cuál es el índice? Pero de un arreglo, ¿no? El índice menor, ahí va a estar el dato más pequeño. ¿Cuál es el que voy a sustituir? Bueno, como voy a hacer un cambio aquí de datos, necesito hacer lo que hemos hecho en otros traspasos. Necesito poner en una variable auxiliar los datos que se encuentran, o sea, S1, para hacer un intercambio del primer elemento. ¿Cuál era el primer elemento? 0, en el que iniciamos, ¿ok? Entonces, como ya tenemos el 1, lo que está en A y menor, que es el 3, que vale 1, va a estar en auxiliar, valor 1. Podemos cambiar lo que esté en el espacio 3. Ya no queremos que sea 1, porque el 1 queremos que sea el primer elemento. Lo tenemos que cambiar por el primero. El primero es A0, pero decíamos ese A0 para nosotros es el punto inicial. Una vez hecho esto, en el punto inicial tenemos el valor auxiliar. O sea, estamos haciendo esto. El 1 lo estamos quitando de aquí. Estamos poniendo un 5. Y en este 5 de acá estamos alojando el 1 que quitamos. ¿Ok? Eso es lo que hicimos aquí en un auxiliar, que el auxiliar después puede cambiar. Ese dato no lo vamos a necesitar más que para este proceso. Pero esto es lo que seguiría. Vamos a agregar una flechita. Cuando ya termina el recorrido, es un primer recorrido. ¿Ok? Aquí sustituimos un valor, pero nuestra tarea no ha terminado. Déjenme copiar aquí para no perdernos. Necesitamos que siga ese recorrido, pero a partir de que ya sabemos ese primer valor. Como esto lo vamos a hacer varias veces,
no vamos a ponerle un valor fijo de 1, 2, 3, 4, sino recuerden que hacemos con un incremento. Si nuestro inicio era en el 0 ya no debería ser buscado porque ya sabemos que es el número 1, el más pequeño de todo el arreglo. Entonces vamos a iniciar desde el segundo valor, que es PI, punto inicial, más el que sigue. En este caso, como es 0, vamos a empezar con el 1 la siguiente ocasión. ¿Ok? Eso nos lleva a que el índice menor para nosotros va a ser el de PI para esta siguiente ronda. Este es el menor, pero ese ya no está participando, descartado. Empezamos con el punto inicial, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si yo hago lo que hicimos anteriormente, acá, espero no se me cruce, estoy diciendo, hubo un intercambio de datos, ya lo hice aquí. Ahora, reiníciame que el punto este que aquí vale 0 sea un valor siguiente, es decir, el 1. ¿Por qué no vamos a cambiar el PF? Porque ese es el límite que nunca debe ser sobrepasado. No podemos decirle que sea 6, ni podemos decirle que sea 4, porque necesitamos verificarlo nuevamente. ¿Ok? Y el índice, pues ¿por qué no le ponemos 0 otra vez? Bueno, porque vamos a hacer una partida de que el primer dato ya lo ponemos como el índice menor. Es decir, para mí el número 3 es el más pequeño ahora. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al siguiente, que es el i igual a 2, ¿no? I igual a 2, que es el número 8. Y comparamos, el 3 es menor a 8, sí es menor a 8. Ah, bueno, entonces aumentale el que sigue. El 5, el 3 es menor a 5, sí es menor a 5. Ah, bueno, pues síguele. El 3 es menor a 4, sí es menor a 4. Ah, bueno, volvemos al que sigue. El 3 es menor a 5, sí. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es aumentar y aumentar hasta que la i supere al 5. Es decir, ya llegó al 5 más 1, 6. Oye, aquí ya no puedo seguir. Ah, pues ¿qué pasó? Que el menor fue el 3. Si el índice menor, pudiéramos poner una condición ahí. Si es el mismo con el que iniciamos, pues ya no hagas nada y continúa. Pero en este caso no nos va a afectar, porque decimos, ¿cuál es el menor? Bueno, era el valor 1, que es con el que iniciamos. Nunca volvimos a pasar por aquí. ¿Ok? Entonces, lo que está en 1 es 3. Vamos a pasarlo a auxiliar. Ahora, el punto de partida fue el 1. Entonces es como decir, donde era 3, ponle 3. Y ahora, donde era 3, ponle el 3 otra vez. No hubo ningún cambio, ¿no? Sí hubo una escritura, eso no es tan bueno. Por eso les digo, puede haber ahí una comparación adicional. Pero para no complicar más el diagrama, lo vamos a dejar así. ¿Qué nos dice aquí? Ya nuestro punto inicial. Voy a marcarlos aquí, ¿no? Para que sea más claro. Este ya quedó el punto inicial. Ahorita acabamos de resolver el segundo. El tercero fue el número menor. Entonces vamos a ir al que sigue, que es PI era 1. Ahora PI vale 2. Y por lo tanto el índice menor, que es la I, va a ser el 8 cuando regresa para acá. ¿Ok? Estamos en índice 2. La I vale 2, pues. Y vamos a decir que es el número menor hasta ahorita, porque no hemos iniciado otro recorrido. El menor es el 8. ¿Ok? Y ahora, bueno, fíjate que hay en la I 3. Estamos en esta. Ahora la I avanzó al 3. Y me dice, a ver, el que está en el menor, que es 8, ¿es menor que el 5? No, no es menor. Ah, bueno, ¿sabes qué? Esa I nueva, que es la 3, asígnala como la I menor. ¿Ok? Entonces estamos en la 3. A la I súbele 1. Vamos al 4. Entonces compramos el 5. ¿Es menor que el 4? No. Oye, ¿sabes qué? Esa I menor no era. En lugar de 3, ahora ponle 4. La I que tiene un valor de 4 ahora. ¿Ok? La I pasa a ser 5. Sin embargo, el menor sigue siendo 4. Entonces está comparando 4 y 5.
El 4 es menor a 5, efectivamente sí lo es. Ah, bueno, entonces no hagas el cambio del menor, nada más aumentale la i. Y me dice aquí, oye, pero la i ya es más que el 5. Ah, bueno, entonces, ¿cuál fue nuestra i menor? Ah, dijimos que estaba en el 4. Aquí la última asignación que tuvo la i menor fue la i igual a 4. Ah, bueno, entonces lo que esté en la i igual a 4, o en la i menor, ponlo en el auxiliar. Es decir, esto se va a ir a la variable auxiliar. ¿Ok? Y bueno, lo que está en esta menor, ponle el valor inicial, que era el 8. ¿No? ¿Cuál dato teníamos entonces en este de acá? El punto inicial, ponle que es el 4. Y entonces nuestro punto inicial siguiente, en la siguiente repetición, va a ser el 3. Porque este ya quedó solucionado. Entonces, i igual a 3. Porque es el punto inicial. ¿Ok? No sabemos, bueno, sí sabemos si tuviéramos esa buena memoria. Pero 5, por no saber qué hay adelante, cada vez es como si reiniciáramos, va a ser nuestro valor menor, que está ubicado en el tercer espacio. Cuarto, si somos muy técnicos, empezando desde el 0. Pero va de nuevo. El valor 5 para mí ahorita es el menor, pero vamos viendo qué hay en el espacio 4. Entonces me dice 5 es menor a 8, porque es lo que está en la casilla 3 y la casilla 4. Efectivamente sí es menor, y me viene otro incremento ahí y me dice ahora vale 5. 5 no es mayor a 5, entonces continúa, ¿no? Cuando estamos hablando de 5 diferente a 5, pues no es menor, ¿no? No es 5 menor a 5, pero si hacemos esto, al final estamos haciendo un intercambio de estos dos valores. Ahorita vamos a ver. Y me dice, estás en el 5, pasaste al 6, oye, ya sobrepasó aquí. ¿Cuál era el menor? Pues vamos pensando, 5 no fue menor a 5, pero da cuenta que vamos a estar intercambiando el de 5 con el 3. ¿Hay una diferencia? No, entonces pasa como cuando hablábamos del mismo elemento que se intercambia por sí mismo, la misma casilla por la misma casilla, pero ahora estamos hablando de dos casillas que realmente están haciendo un intercambio, pero tienen lo mismo, ¿ok? Sin embargo, eso hace que descarte yo esto y avance a que la PI, que ahorita ya el punto inicial era el 3, va a ser 4, ¿no? Y entonces nuestra I también va a ser ese 4. Es el número 8, lo que está en el espacio 4, pero no sabemos si es menor. Lo podemos ver aquí visualmente, ¿no? Pero recuerden que eso está invisible. Ahora decimos, estamos en el punto inicial 4, vete adelantito, la i ponle al 5 y compárame el espacio 4 con el espacio 5. 8 es menor a 5, pues no. Ah, entonces lo que está en el 5, que casualmente es un 5, reemplázamelo con la i menor. Ya no es la i menor el 4, la i menor es el 5. Bueno, ahora 6. Oye, ya no hay más. Ya comparaste el 8 con el 5. Ah, bueno. Entonces me dijiste que el 5 era menor que el 4. Por lo tanto, intercambia estos valores. Aquí en el menor, ponle el valor inicial, que es el 8. Y en el valor inicial, ponle el que fue menor, el 5. ¿Ok? Aquí descartamos este otro. ¿Qué pasa cuando hacemos ahora esto? Tenemos que nuestro punto inicial será ahora 5. Pero después del 8, ¿qué más hay que comparar? Si ya no podemos hacer 1, 6 acá abajo, ¿no? Por lo tanto, eso me lleva a que yo debo poner otra limitante. La limitante cuando el punto inicial ya sea lo mismo que el punto final, quiere decir que ya hicimos todo este recorrido déjenme ver para no perder la idea, venir por acá.
estuvimos haciendo eso mientras no era todavía ese punto inicial igual que el final. Es decir, estamos haciendo un recorrido. A ver, aquí me hice un poquito de... Ya está. Estamos haciendo un recorrido del punto inicial, que era el 0, hasta llegar al punto final, por lo que aquí está ese límite. Una vez que llegas al punto final, ¿qué significa? Que estos ya están ordenados. Por lo tanto, llegamos al fin de nuestra tarea. ¿Ok? ¿Qué más hay que anotar aquí? Que tenemos estos puntos de partida. Recuerden, esto de acá sería como llenar el arreglo con estos datos. Yo estoy asumiendo que, esto es un arreglo nuevo, lo voy a llenar con lo que está en la base de datos y partimos, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene el punto inicial y el punto final? Es como de dónde va a ir marcando ese camino y hasta dónde va a terminar. Pero en ese intermedio metimos aquí una letra I. Si ustedes quieren hacer uso de una sola variable, pues adelante. Yo les digo, para no hacer más confusión todavía, separamos punto inicial de I y así no estamos haciendo más fórmulas más que encontrar el índice, que recuerden, el índice es lo que está entre paréntesis, para ver cuál es el que tiene el valor más pequeño. O sea, aquí estamos comparando valores, no índices. Sin embargo, cuando encontramos un valor pequeño, vemos aquí la notación de cuál es el índice que contiene ese valor más pequeño. Para continuar, si es que no encontramos uno más pequeño en este recorrido, al terminar esa primera pasada o recorrido, hacer ese cambio. En el primer lugar, ponme el número más bajito. Y eso me asegura, por eso lo puse en amarillo eventualmente, que esa casilla ya tiene el valor más bajo, pero necesito avanzar a la siguiente. La siguiente no tiene que saber que la anterior tiene el valor más bajo, puede ser el mismo, pero necesita compararse a sí misma con el resto de ellas y por eso vuelve a hacer una repetición. Bueno, aquí en teoría ya terminamos este diagrama. Como pueden ver, no está tan bien organizadito, pero una vez que ya tenemos los elementos conectados, pues ya es más fácil volverlo a mover para que quede en mejor forma, ¿no? Pero digo, no voy a abarcar el video para hacer ese ordenamiento, por lo que aquí lo vamos a dejar. Espero que les sirva, aunque al principio estuvimos un poquito confundidos ahí con la explicación. Espero que, si es que lo alcanzaron a ver todo, se haya comprendido completamente, ¿no? Pero al final, aquí está el diagrama que funciona, es un ordenamiento de una forma distinta, no es igual que la burbuja, pero que al final cumple su cometido. Nos vemos entonces a la próxima.